Estamos en una nueva era en nuestras instituciones en Clínica del Country y Clínica La Colina. Es por eso que creamos Enfocados, un programa de educación continua liderado por la Unidad de Cuidado Intensivo especialmente para ti. Buscamos unificar conceptos y homogeneizar procesos como un equipo multidisciplinario. Con lo cual, lograremos mejorar la dinámica de la unidad y garantizar la seguridad de nuestros pacientes. Te esperamos. Seguiremos con nuestro compromiso permanente en la búsqueda de la excelencia académica para así prestar un servicio memorable a los pacientes y sus familias. A todos, agradecemos su asistencia y les damos la bienvenida a nuestros ciclos de webinars de la Clínica del Country, Clínica La Colina. El día de hoy con nuestro habitual espacio académico de Enfocados. Para nosotros es un placer que nos acompañen y esta noche contaremos con la ponencia del doctor Pablo Méndez, médico cirujano, especialista en anestesiología y reanimación de la Clínica del Country, Clínica La Colina, y el doctor Daniel Molano Franco, médico ginecólogo, especialista en cuidado intensivo y epidemiólogo de la Clínica CAFA. Nuestros conferencistas quienes nos tienen preparado el tema de hoy, metas de reanimación materno-fetal en choque obstétrico. Quiero agradecer a nuestros líderes que nos acompañan la noche de hoy, el doctor Santiago López, gerente general de nuestras clínicas, seguido de la doctora Ana María Quijano, directora médica encargada, que nos darán unas palabras de apertura, y la doctora Carolina Guarín, jefe de Medicina Crítica y Trasplante Renal, quien presentará a nuestros conferencistas invitados. Les cedo la palabra a nuestro gerente general, el doctor Santiago López. Buenas noches, doctor. A todos muy buenas noches. Gracias por permitirme estar aquí con ustedes. La doctora Carolina Guarín insiste en que yo participe y para mí es una honra estar aquí en estas reuniones. Veo pues que cada vez los temas son de mucha mayor ambición académica y de mucha mayor cobertura. Pensar en un tema como el de hoy, en metas de reanimación materno-fetal en choque obstétrico, pues me parece, primero que tiene unos conferencistas de primera línea como el doctor Pablo Méndez y el doctor Daniel Molano, que además celebro como médico ginecólogo especialista en cuidado intensivo, una especialidad que hace unos años soñamos con montar en Clínica del Country, cuando tuvimos la oportunidad de recibir ginecólogos rotando en la unidad de cuidado intensivo. La doctora Mónica Ariza, el doctor Camilo Torres, creo que Adrián Albán también rotó. Algunos de ellos rotaron con nosotros en cuidado intensivo y cómo los ginecólogos se empezaban a meter en las áreas críticas de una manera protagónica y de una manera muy importante. Obviamente el enfoque multidisciplinario de situaciones críticas como estas que estamos hablando, pues me parece de manera importante entender que se trabaje en conjunto, de manera que en la medida en que empezaron a llegar pacientes a la clínica del Country inicialmente, después a la clínica de La Colina en condición crítica, por condiciones de alta complejidad, seguramente de origen infeccioso, en choque séptico o en choques distributivos de otras causas, pues empezamos a trabajar y en hacer temas de manejo multidisciplinario que nos permitieron ir poco a poco generando este tipo de espacio.
Entonces, en ese orden de ideas, creo que en este momento pues, va a ser bastante interesante abordar temas de estas características. Creo que definitivamente este trabajo mancomunado nos va a permitir avanzar en una serie de cosas que nos permitan abordar estos pacientes. Por otro lado, desde el punto de vista de la clínica en general, me gusta contarles algunos avances antes de que empiecen su revisión. Ya me voy a callar para que puedan empezar pronto. Pero pues hicimos todo un ejercicio de direccionamiento estratégico el jueves de la semana pasada, en donde tuvimos entre todos pues el concurso de la doctora Carolina Guarín y de todos los jefes de servicio de especialidad, evaluando pues cómo nos ha ido en el direccionamiento trazado desde el año 2021 y cómo vamos a avanzar o a innovar o a reorganizar algunos de los temas. Y creo que allí pues se lograron unas muy buenas conclusiones que después pensamos que la Clínica del Country y la Clínica de la Colina pues tienen un excelente respaldo, ustedes lo saben, pues siendo miembros de United Healthcare y pues con el acompañamiento de Colmédica y de Alianza Salud, pues hemos hecho, digamos, una alianza estratégica para que todos tengamos los mejores desempeños y resultados, de manera que yo creo que lejos de sentir desesperanza, ni mucho menos por todos los temas de reforma de seguridad social, seguramente lo que estamos es preparándonos para enfrentar lo que venga de la mejor forma. Entonces simplemente queremos hacerlos partícipes de este trabajo por un lado y por otro lado, pues son muy bienvenidas sus sugerencias desde el punto de vista del análisis de esa reforma, que es un análisis que exige mucha tranquilidad y mucha cabeza fría y además ser muy propositivos. Y en ese sentido los quiero invitar a que se acerquen a nosotros y seguramente esos aportes van a ser muy importantes para tenerlos en cuenta. Un gran abrazo para todos, una feliz noche y espero que les vaya muy bien. Le doy la palabra a Ana María Quijano. Bueno, buenas noches a todos. ¿Me están oyendo? ¿Caro, me confirman? Perfecto, doctora, le escuchamos bien. Bueno, muy bien. Yo quiero, al igual que el doctor López, pues celebrar este tipo de eventos que organizados por todo el equipo de la doctora Guarín, cada vez se ve más la complejidad, el uso, y creo que ya el doctor López hizo un resumen de la importancia, pero este siendo el segundo del año con un tema espectacular y sobre todo uniendo a los grupos como lo contó el doctor López. Entonces, no les voy a quitar tiempo, simplemente darles la bienvenida y seguir apoyándolos en este tipo de iniciativas del grupo. Que estén bien y feliz noche, y aquí me quedaré oyendo esta charla tan interesante. Hasta luego. Doctora, mil gracias, doctor. Pues una vez más, agradecer definitivamente a todos ustedes por darnos este espacio en su vida. Al doctor Pablo Méndez, que es nuestro anestesiólogo, intensivista, profe de muchas personas que estamos aquí. Al doctor Molaño, que es ginecólogo, intensivista, profesor también de muchos intensivistas de la clínica. Quiero, pues, antes de todo decirles que los aprecio mucho, que el doctor Molano es una persona muy reconocida y agradecemos que esté en este espacio tan importante para nosotros, a Pablo por estos temas tan importantes dentro de la unidad, así que pues a los dos mil gracias y un abrazo gigante y sin más preámbulos yo creo que comencemos y bienvenidos a esta charla tan importante para la organización. Mil gracias a los dos. Doctor Molano, buenas noches, bienvenidos, ya pueden compartir pantalla. Bueno, Carolina, muchas gracias a ti, a Pablo por la invitación. Pues contento de estar acompañándolos. Tengo buenos amigos en la clínica y vamos a compartir un poco la experiencia. ¿Ya están viendo la presentación? Sí. Sí, doctor, estamos viendo, es la última diapositiva, ¿estamos viendo? Sí, ya iniciamos. Bueno, entonces, en esta conferencia pues tuvimos el concurso de la doctora Carolina Reyes, una perinatóloga en formación, y queremos hablar más que
que de la reanimación de una paciente materna en la UCI es la implicación que tiene sobre todo en el compromiso fetal, porque dentro del concierto del cuidado intensivo, pues todos los intensivistas tenemos que tener competencia en el abordaje de pacientes especiales o específicos que tienen cambios fisiológicos, digamos, particulares. La obstetricia crítica es una rama del cuidado intensivo que está dentro de los programas de entrenamiento de todos los países, digamos, y que tiene unas características especiales, pero a la parte fetal usualmente se le deja un poco de lado por desconocimiento de la fisiología, de la interacción medicamentosa, de la farmacología, del intercambio placentario, y dentro de los programas de obstetricia, digamos, esa parte de la UCI pues sigue siendo como un cajón oscuro al que no se ingresa mucho, entonces queda un limbo entre quién maneja a estas pacientes en forma integral. Yo creo que el intensivista es una persona que debe tener las competencias suficientes para entender esto y liderar en la UCI el manejo de estos enfermos. Eh, los pacientes en obstetricia crítica pues siempre se han clasificado como en patologías que son muy graves, que son cercanas a la muerte, pero que usualmente la mortalidad de paciente obstétrica en UCI es baja, o el ingreso es bajo y la mortalidad, digamos, comparado con la de otras patologías es baja. Sin embargo, cuando hablamos de paro cardiorrespiratorio, colapso respiratorio, la mortalidad sí es alta, más o menos de un 40-50% de todas las pacientes, y eso se debe a dos cosas importantes. Una, que tiene unos cambios fisiológicos particulares, y dos, que el RCCP, o el masaje cardiopulmonar, sigue siendo de baja efectividad en estas pacientes por la caja tóxica, por el compromiso de la sobredistensión de parte del útero y del embarazo, y por la imposibilidad de lograr ventilaciones adecuadas muchas veces en estas enfermas. Entonces aquí vemos dos gráficas, una en la izquierda donde vemos cómo la mortalidad en las pacientes que tienen paro cardiorrespiratorio fuera del hospital es casi del 100%. Para el 2020, estadísticas de la AJA, el 95% se morían. Para que una paciente con paro en la calle o fuera de un hospital es dramático y muchas veces no hay mucho que hacer. Pero dentro del hospital, vemos aquí cómo a través de los años se logra una mortalidad de 30-40% con porcentajes de sobrevida que pueden ser importantes, hasta el 70%, dependiendo de la causa. Entonces ustedes ven aquí que las causas de los paros cardiorrespiratorios, este estudio es de la Sociedad Francesa de Anestesiología, 11.000 pacientes admitidas a la UCI durante 12 años más o menos en todo el país, es un número importante de pacientes. Y vemos como la causa de hemorragia fue la primera, choque hemorrágico, crisis hipertensiva con eclampsia seguramente y con emergencia hipertensiva, 2.000 pacientes, 22%, pero la que logra, digamos, tener la letalidad mayor es el embolismo de líquido amniótico. 35% de las pacientes que ingresan a la UCI por esta patología mueren. La segunda es las complicaciones anestésicas, las enfermedades infecciosas, como decía el doctor López, que es, digamos, en la pandemia fue la primera causa de mortalidad por neumonía viral y que sigue siendo en nuestra región la primera causa de mortalidad, diferente a estos datos franceses. En Colombia y en Bogotá las mortalidades se han logrado, estamos en como una transición obstétrica, donde veníamos en 2007 más o menos de 57 muertes, con una tasa de 48 por 100.000 nacidos vivos, eso ha bajado. En el 2020 fueron 23, 2021 más o menos 28, y se ha logrado mantener esto gracias a que hay servicios avanzada o de medicina de alta complejidad que logran revertir causas de mortalidad, la atención por parte de obstetras de los partos en la ciudad, eh, la disponibilidad inmediata de traslado a unidades de cuidado intensivo, a clínicas donde tengan bancos de sangre para corregir las hemorragias. Digamos que todas esas causas han logrado disminuir estas condiciones de mortalidad. Sin embargo, cuando ya ingresan a la UCI, pues debemos tener unos conceptos
en el manejo que nos permitan que estos datos que estamos viendo en maternas se extrapolen a los datos neonatales. Lastimosamente, pues la hipoxia neonatal es una condición que nosotros usualmente cuando nos hablan de una mamá crítica hablamos del binomio madre-hijo, pero eh, no, muchas veces no entendemos cómo podemos beneficiar a esa reanimación o a ese bienestar fetal, aparte de desembarazar la señora, sacar el niño, que es una condición muy recurrente por parte nuestra en las UCIs, que es decir, lleven y desembaracen la señora, yo manejo la mamá, pero saber que podemos tener algunas opciones para reanimar in útero el feto, sobre todo cuando son embarazos tempranos, pues es lo que, digamos, el objetivo de, sobre todo de la conferencia. Como les decía, la sepsis materna sigue siendo la principal causa de mortalidad. Estas son mortalidades de causa directa y de causa indirecta también tenemos la neumonía, la sepsis no obstétrica, especialmente la sepsis urinaria eh, y la neumonía bacteriana. Entonces, ¿por qué la materna crítica tiene una condición única? Por varias cosas. Primero, que tiene un feto y el feto necesita, digamos, una condición de aporte de oxígeno y aporte de un flujo sanguíneo que no digamos que le roba a la madre, sino que debe ser suplementado por la fisiología materna. Ese feto está expuesto pues a la toxicidad de medicamentos, debe tener una perfusión adecuada y el útero causa una condición de compresión aortocava que es muy importante. Esto logra elevar la presión la presión venosa central a expensas muchas veces de un colapso del retorno venoso, pero sí aumento de la presión por la elevación diafragmática. Hay un gasto cardíaco aumentado en estas pacientes, más o menos de 2 litros hacia el final del embarazo, un aumento en el consumo de oxígeno, hay cambios en la vía aérea y en la respiración, edema de las mucosas, eh, relajación y no competencia de los esfínteres, sobre todo el esofágico, riesgo de un síndrome de Mendelssohn, una broncoaspiración, y casi que estos dos compromisos cardiovasculares son los que usualmente hacen que la reanimación de estas pacientes sea inefectiva y sea compleja. Pero son muy importantes porque se basa en esto la reanimación fetal, en darle un aporte adecuado de flujo sanguíneo y en darle un aporte adecuado de oxígeno. ¿Cuáles son las pacientes que tienen peor pronóstico en estas reanimaciones? Las obesas y las pacientes añosas, de más de 35 años y pacientes obesas que tienen paros cardiorrespiratorios o shock circulatorio, shock cardiocirculatorio, son las que tienen peor pronóstico con estas dos condiciones. Entonces, cuando hablamos del shock de la madre, pues hablamos de que los partos usualmente son prematuros, son pretérminos, y esto pues se va viendo después de la semana 32 del embarazo. Hay patologías maternas como la hipertensión, el lupus, el EPOC, hipotiroidismo, diabetes, todas estas asociadas a la edad que dan condiciones, aparte de que hagan una enfermedad cardiovascular o un choque cardiovascular por una condición secundaria, son, digamos, factores para que esos bebés nazcan prematuros. Entonces, cuando hablamos de que una madre tiene un choque, un estado cardiocirculatorio inadecuado, hablamos de que puede haber un sufrimiento fetal y ese sufrimiento se extrapola casi siempre a la acidosis metabólica. Sabemos que la hipoxemia condiciona un estado de hipoperfusión y acidosis metabólica, pero en estas condiciones fetales, y vamos a ver por qué es mucho más relevante el aporte del flujo sanguíneo que, digamos, llevar a niveles de hiperoxia una condición de aporte de oxígeno al feto. Entonces, usualmente cuando hay contracciones uterinas, hablamos que hay una falla en el aporte de la perfusión a la placenta, hay riesgo de hipoxia fetal, y el feto activa unos receptores que le ayudan a adaptarse a esa condición de hipoxia. Digamos, el APA2 a nivel de la vena umbilical hacia el feto es más o menos de 28 milímetros de mercurio, muy por debajo de lo que tenemos en la madre, PA2 de 80, 90. Entonces esa adaptación a la hipoxia del feto
se hace a través de reducción en el consumo de oxígeno, que lo hace como cualquier adulto, disminuye el trabajo miocárdico y por eso el primer signo de que el feto está con un estado de hipoxia es la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca o estado de bradicardia. Es la primera medida que él hace de compensación. La segunda es que centraliza el flujo sanguíneo. Manda más sangre hacia el cerebro, hacia las glándulas adrenales, menos hacia los tejidos cutáneos, y el feto comienza a moverse más lentamente, a disminuir los movimientos fetales. Entonces, esos dos signos, que son los que nosotros debemos exigir como monitorización fetal, la frecuencia cardíaca fetal o un perfil biofísico fetal, nos indican que posiblemente ese feto está teniendo un estado de hipoxia y de acidosis. Antiguamente se hacía una pHimetría del cuero cabelludo de algunos partos. Digamos que eso demostró que no tenía una correlación adecuada eh, con el estado de acidosis mayor al que tenía la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, esos criterios de bienestar son secundarios a factores maternos, fetales o placentarios, que en esta gráfica podemos resumir en que si hay una compresión del retorno venoso materno y hay una hipotensión sistémica, pues se disminuye el flujo hacia la arteria uterina y hacia la vena uterina, se disminuye finalmente el flujo hacia la circulación fetal. ¿Qué otras cosas pueden causar eso? Contracciones del miometrio sobre la perfusión uterina y sobre la perfusión fetal, aumento del tono vascular, una resistencia intrínseca vascular o disminuciones en la saturación de oxígeno hacia la hemoglobina materna o disminuciones en la concentración de hemoglobina. Entonces, estados de hipoxia, insuficiencia respiratoria materna o de anemia materna. Disminuyen el contenido de oxígeno y todas estas causas maternas, placentarias o sistémicas pueden disminuir el aporte de oxígeno hacia ese feto. Entonces, aquí vemos todas esas condiciones. Entonces, finalmente, ¿esto a qué nos lleva? Aquí está veamos un diagrama de la perfusión de oxígeno en la arteria uterina de 100 milímetros de mercurio. Cuando esa placenta recoge todo ese oxígeno, usualmente el retorno venoso de esa circulación placentaria es de 33. En la circulación fetal, la vena umbilical es la que lleva la sangre oxigenada, está más o menos en 28, y la arteria umbilical es la que recoge esa sangre ya a través de su circuito fetal, más o menos en 18. Por eso esa extracción de oxígeno fetal es menor. Por eso es importante este concepto, porque los fetos, digamos, no hay que darles hiperoxia, hay que darles un flujo adecuado que lleve esta concentración o esta cantidad de sangre oxigenada a través de esa vena umbilical, los dos pasos que conocemos de ductus venoso y foramen oval, que permiten ese paso de sangre oxigenada, y luego el retorno a través del ductus arterioso a la arteria umbilical y el retorno de esa sangre desoxigenada a la placenta. Entonces, ese concepto de la hipoxia, la acidosis fetal, y que lo que necesitamos es aportar flujo, específicamente más que condiciones de hiperoxia, son las que hacen que nosotros en la reanimación fetal tengamos el concepto, uno, de que el flujo es relevante. La circulación placentaria no se autorregula como conocemos nosotros, por ejemplo, la circulación cerebral. Entonces, en esta curva de autorregulación, donde ustedes ven que cae la presión de perfusión y el flujo inmediatamente es directamente proporcional a esa presión de perfusión. Entonces, una paciente hipotensa, su flujo uteroplacentario cae y eso se refleja en la hipoperfusión fetal. Es una paciente materna hipotensa. La letalidad mayor de la condición obstétrica es la sepsis, el shock vasodistributivo por sepsis, que usualmente se reanima con líquidos, pero con vasopresores tempranos para evitar ese colapso o ese choque, el choque hipovolémico. Esas condiciones debemos tenerlas muy en cuenta para lograr estabilizar esta perfusión, esta presión de perfusión y evitar ese. No tenemos mucha maniobra en estos pacientes porque el flujo se disminuye. Y esto es gradual durante todo el embarazo. A medida que va creciendo el embarazo, se va dependiendo más
de ese flujo por déficit de la presión de perfusión. Eso al final del embarazo, pues en el posparto, digamos, se restaura su condición basal, el flujo de esa circulación uteroplacentaria disminuye o vuelve a su condición normal, donde tenemos medidas de autorregulación vascular con la liberación de catecolaminas endógenas. En esta gráfica vuelve y se pone de presente esto. Aquí le administraron a estas pacientes angiotensina, una vasoconstricción potente, y en esta gráfica ven cómo el flujo uterino cae dramáticamente y la resistencia aumenta. Digamos que en este grupo de anestesiados, pacientes anestesiadas, se hace la misma administración, pero se logra que la resistencia disminuya y el flujo se mantiene. Entonces, este es otro dato importante. Si nosotros vamos a reanimar pacientes obstétricas, son muy reactivas a los vasoconstrictores, especialmente a la adrenalina. El doctor Pablo ahora nos va a hablar de los mecanismos de los medicamentos sobre este grupo de pacientes, pero son muy reactivas a esos medicamentos presores, entonces no podemos tampoco llevarlas a hipoperfusión por vasoconstricción. Entonces es una condición muy crítica. Los que trabajamos en UCI sabemos que estas pacientes usualmente deben monitorizarse, línea arterial, catéter venoso, si tenemos monitoreo invasivo en estado de choque debemos usarlo porque ellas tienen unas condiciones que las hacen particulares. Y aquí lo que vemos es que cuando la paciente se colapsa, entra en choque, cae la presión y cae el flujo, inmediatamente el flujo de perfusión. Entonces estos niños, una de las axiomas de las maternas es que si yo logro reanimar a la mamá, estoy reanimando el feto. ¿Hasta dónde? Hasta donde la mamá persista en choque. Esa persistencia puede ser 1 hora, 2 horas. Obviamente si son embarazos tempranos yo no puedo pues, sacarlos con 20 semanas porque pues no vale la pena. Pero si son casos de 28, 30, 32 semanas y yo no logro revertir este choque con vasopresores para restaurar ese flujo, como vemos aquí en esta gráfica, es mejor desembarazarlas porque la hipoperfusión continua del feto lleva a acidosis, hipoxia neonatal y mortalidad o daños en la oxigenación cerebral. Entonces, esta curva que todos conocemos de retorno venoso versus gasto cardíaco nos muestra el área de dependencia de flujo contra tasa de extracción de oxígeno fetal. En esta área se ve completamente dependiente del flujo de la extracción. Llegamos a un área donde la extracción se mantiene a pesar de que yo le mejore el flujo sanguíneo y le dé un contenido de sangre venosa umbilical adecuado. Entonces, cuando yo hablo de reanimación, debo mejorar el suministro de oxígeno, no a niveles de hiperoxia, más o menos aquí en Bogotá, 94, 95 de saturación materna me asegura una PA2 apropiada para ese feto. Revertir la hipoxia y la acidosis fetal, y eso se revierte mejorando el flujo hacia ese feto. Y si no logro hacerlo, pues desembarazar a las pacientes. Entonces, esas son como las metas en el manejo de la paciente embarazada. Obviamente, si yo tengo una señora en shock séptico, pues administrar antibióticos, drenar los focos posiblemente. Si está en choque hemorrágico, administrar los hemoderivados. O si está en una crisis hipertensiva, lograr adaptar esa presión arterial a una perfusión adecuada. Revertir el estado de choque con los marcadores. Los marcadores de pacientes, digamos, son similares a los de la población adulta, el lactato, la base exceso, estado ácido básico, saturación venosa, delta de CO2. No están estandarizadas estas últimas dos, pero digamos en condiciones de posparto son similares. Y en condiciones de intraparto son las que existen a nivel objetivo de marcadores de perfusión para poder replicar o poder establecer digamos, las metas de reanimación. Monitorizar siempre a los fetos. O sea, es inaudito que una paciente embarazada no tenga una monitoría fetal continua, pero no, digamos, no continua durante 6 horas, sino monitoría cada 3, 4 horas. Digamos, no está estandarizada la proporción. Si se puede continua, mejor. Si no se puede continua, pues cada 3, 4 horas, donde se mire esa frecuencia cardíaca y se mire que tenga una variabilidad adecuada y se mire que no tenga unas desaceleraciones, unas bradicardias
importantes. En eso sí el ginecólogo pues tiene más competencia en la lectura de estas monitorías y, como hablábamos, digamos, hacer una comunicación con todos los miembros del equipo, alertando posiblemente una cesárea. Ya Pablo nos va a hablar de la cesárea perimortem, o alertando otras estrategias de reanimación con el equipo de obstetricia y neonatología. Entonces, la reanimación materna tiene que ser adecuada. Si no se hace en forma adecuada y temprana, o si se hace en exceso, si a una materna se le reanima en exceso y no se tiene en cuenta la monitorización fetal, pues puede pasar eso. La materna queda muy bien reanimada, pero el feto queda con hipoxia, o hay casos de óbitos fetales inútiles. ¿Cuándo desembarazar a estas señoras? Esta gráfica siempre la uso mucho en las charlas de manejo de control de daños y en las charlas de sepsis, porque todos sabemos los hits a los que está expuesto un paciente cuando se opera. Lo mismo pasa en esta condición de sacar un feto o una embarazada antes de tiempo. Si yo lo hago en una fase de reanimación, o sea, yo estoy con una paciente choqueada, que no le he administrado maniobras de reanimación apropiadas, llevarla a una cirugía a esa paciente en esa condición es inapropiado. Debo monitorizarla, reanimarla con volumen, reanimarla con derivados, vasopresores, y ya si yo no he logrado administrar las metas, por ejemplo, en 3, 4 horas, puedo llevarla a una cirugía de desembarazar, pero no en una condición donde la reanimación de ella aún no se haya empezado a hacer, a menos que el feto tenga un estado insatisfactorio severo y el ginecólogo decida que es mejor sacarlo, porque la vida ya no de la mamá sino del feto es la que está en mayor riesgo. Y esto nos evita tener hits adicionales de lesión y de compromiso que nos lleven a disfunciones multiorgánicas posiblemente. Entonces esa monitorización pues se hace con este eh, tocógrafo, donde se mira la frecuencia cardíaca. Una frecuencia cardíaca normal fetal nos habla casi que de un 100% de un feto no acidótico, que es lo que queremos mirar. Pero la anormal, pues en un 50% de los casos puede ser un feto que está acidótico, pero pueden ser otras condiciones que posiblemente se reviertan con reanimación in útero. Otras medidas como el Doppler fetal, digamos, no tienen una buena correlación. La sensibilidad es muy mala, 30%, 40%, cuando se usan los trabajos de parto. El perfil biofísico fetal, que es mide esos movimientos del feto que veíamos que también se disminuyen cuando hay acidemia, sumados a la monitorización con la frecuencia cardíaca, nos da especificidades del 99, 100%. O sea, esa es la estrategia de monitorizar esos fetos. Y si yo tengo una señora embarazada en la UCI, que la tengo intubada o en estado de choque, debo monitorizar el feto, porque es otro monitor para otro órgano, como si tuviera unos gases arteriales sistémicos, como si tuviera un monitor de gasto cardíaco. Entonces, si yo tengo una monitoría y un perfil alterado en un tiempo real, pues debo desembarazar prontamente a ese feto si no logro reanimarlo. Si logro hacer una monitorización, reanimar la paciente, puedo hacer monitorizaciones cada 2 horas de la frecuencia cardíaca fetal, puedo hacer un Doppler fetal o otro perfil, pero eso ya, digamos, va de la mano a lo que el equipo de medicina perinatal, digamos, tenga establecido. Estas son como esas bradicardias que se mantienen en el tiempo y que se asocian a estados de choque y hipotensión materna importantes, que no resuelven con la reanimación. Cuando yo tengo estas bradicardias de una paciente en choque, pues lo primero que hago tal vez es optimizar la perfusión, optimizar la presión arterial, liberar esa compresión sobre el retorno venoso, esa compresión aortocava que hablábamos. Entonces poner a la paciente de medio lado, retornar mejor sangre, mejorar el gasto cardíaco materno, mejorar la oxigenación si es necesario, con una fracción de oxígeno inspirado mayor a la que tiene por una cánula, y continuar monitorizando esa madre. La administración de líquidos usualmente es inicial o es fundamental. ¿Cuántos líquidos? Lo que me diga la perfusión sistémica materna.
Entonces yo le puedo poner bolos de líquidos, mejorar la tensión arterial. Digamos que el útero pues también perfunde 65-70 milímetros de mercurio. Si el lactato, la perfusión cutánea está mejor, el gasto urinario puede ser una condición y la frecuencia cardíaca fetal está estable, pues puede ser una condición apropiada de reanimación. Poner en exceso de líquidos es riesgoso, los pacientes tienen más riesgo de edema pulmonar, entonces por eso ahí cuando digo que monitorizaciones con ecografía o con monitores de gasto no invasivo pueden ser adecuadas en estas pacientes. El oxígeno, lo mismo, el oxígeno que tenga una saturación más o menos de 93, 95 aquí en la altura de Bogotá es suficiente para asegurar una fibrosis adecuada. Dar hiperoxia no es necesario, colocar máscaras de no reinhalación o fracciones inspiradas de oxígeno muy altas no es necesario. Las guías ya han recomendado que estos de pronto para una intubación la preoxigenación con una máscara o una cánula de alto flujo sea prudente, pero no para el bienestar de mejorar el bienestar fetal, digamos. Y esta revisión sistemática que analizamos, digamos que habla que ponerle oxígeno a la mamá en suplementario o el aire, digamos, si está saturando normal, no suplementarlas con oxígeno es similar. Entonces el suplemento no está asociado a un cambio relevante en el pH. Entonces, siempre que hablen de reanimación in útero es colocar la paciente medio lado, mejorar la perfusión placentaria con líquidos compresores y dar una cantidad de oxígeno suficiente para que sature bien el embarazo. Esto es lo que se logra cuando se administra líquidos. Ustedes ven aquí cuando se dan 1000 cc de líquidos, como la presión de oxígeno hacia el feto sube, luego baja obviamente, más que cuando se dan 500, y esto depende pues digamos, de la condición de hipotensión que tenga la paciente. Ya Pablo ahorita nos va a hablar de los medicamentos, cómo es su seguridad en la administración para la reanimación. Los uteroinhibidores o tocolíticos ya es digamos, una condición que se evalúa en algunos casos cuando hay una constricción tan severa del útero, una hipoperfusión tan severa, aliviar esa vasoconstricción. Puede usarse algunos tocolíticos, pero en el estado de choque de las pacientes usualmente no se usa, usualmente se prefiere desembarazar, pero en embarazos muy tempranos podría considerarse. Y esta parte inicial, digamos que la conclusión es que siempre se debe considerar el feto y que el síndrome de que ese feto nazca, de que sea un parto prematuro, hay que manejarlo. Las condiciones maternas a la UCI están asociadas a esas condiciones de parto prematuro o de sufrimiento fetal. La reanimación materna siempre debe darse junto a la reanimación fetal para disminuir esa contracción, esa vasoconstricción uterina y mejorar la perfusión fetal. Y hay otras condiciones que pueden ayudar a ese bienestar fetal, como la madurez, el uso de corticoides, la neuroprotección con sulfato de magnesio o algunas indicaciones de uteroinhibición. Entonces, Pablo ahorita va a continuar con la presentación. Voy a dejar de compartir acá. Y al final, pues podemos responder las dudas que tengan. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Antemano, pues agradecerles a todos por su asistencia y agradecerle especialmente a Daniel por acompañarme el día de hoy en esta revisión de la literatura y la excelente revisión que hizo desde el punto de vista fisiopatológico de la reanimación. Yo quisiera, de todo lo que dijo Daniel en este momento, es pasarme y concretar qué se va a hacer en ese preciso instante. Inicio con esta frase, una frase pues bastante conocida por todos nosotros, primum non nocere, de la cual yo creo que es primero no hacer daño y es la primera fase de la primera frase o la más antigua que se conoce en cuanto a la parte de ética médica, de atención en de calidad en la atención y de seguridad en la atención médica. La característica de de esta, perdón que no quiero avanzar, de esta
estado tan especial, como nos explicó Daniel, que era reanimar una paciente con un feto dentro, o sea, reanimar un binomio con fisiologías no comunes, digámoslo así, e independientes, y en este momento llegar a considerar eh, la placenta como un órgano crítico es una carrera contra el tiempo. Y en la literatura lo llaman los 5 minutos o la regla de los 5 minutos. Entonces, de aquí en adelante de esta diapositiva, lo que quiero es qué es lo que tenemos que pensar en estos próximos 5 minutos para tener un mejor desenlace, una mejor sobrevida materno-fetal con la menor morbimortalidad posible. Y yo creo, pues en mi experiencia de anestesiólogo e intensivista, estas son las pacientes a las que yo más le tengo respeto. Son las pacientes más lábiles que le pueden llegar a uno en la práctica médica de la medicina crítica. Los cambios fisiológicos, básicamente, ya los explicó Daniel, pero yo quiero hacer énfasis en esto. El primer cambio es cardiovascular. Una paciente que tiene una presión sanguínea disminuida y hace hipotensión supina. O sea, es una paciente en cual la reserva fisiológica del sistema cardiovascular ya está agotada o está en su límite. Entonces, es algo bastante complejo llevar a una paciente en el borde o en el filo de su reserva fisiológica a un shock, sea la causa que sea, un shock séptico, un shock distributivo, un shock hemorrágico, que eso es lo que nos va a llevar a un daño desde el punto de vista fetoplacentario. Desde el punto de vista respiratorio, tiene varias características. La primera es una disminución de la capacidad residual funcional, lo cual son pacientes muy lábiles a la hipoxia, son pacientes muy lábiles a la reserva pulmonar. Aparte de esto, tienen una distorsión de la vía aérea, entonces son pacientes en los cuales se consideran siempre una vía aérea difícil. Esto, ahondando al sistema gastrointestinal, que se disminuye el tono del esfínter gastroesofágico, el vaciamiento gástrico a partir de la semana 12, son pacientes que siempre son consideradas estómago lleno. Al considerarse estómago lleno de estas pacientes y la dificultad en la vía aérea, es bastante difícil poder acceder a la vía aérea y este acceso a la vía aérea tiene que hacerse en menos de 30 segundos, determinando la latencia y la selección adecuada de los medicamentos. Desde el punto de vista renal, tiene un volumen total de agua circulante mucho mayor, lo que hace que la farmacocinética y la farmacodinámica de todos los medicamentos que vamos a implicar en un proceso de reanimación están totalmente alterados, no son los usuales. Desde el punto de vista hematológico, son pacientes con un estado hipercoagulable estable, son pacientes que son anémicas, que compensan con un aumento del gasto cardíaco para tener una mejor perfusión y un mejor aporte de oxígeno. Entonces son pacientes que el sangrado las convierte en un riesgo mucho mayor. Aquí hacerle recordar cuáles son las condiciones en Estados Unidos que llevan más a una paciente a una UCI y que tienen una mayor mortalidad materno-fetal y vuelve y tenemos unos índices de prevalencia muy similares a los de nosotros, siendo la sepsis la mayor incidencia de pacientes que llenan las unidades de cuidado intensivo. No quiere decir que sea un volumen alto, sino que es lo que más usualmente llega. Ahí vemos que la preeclampsia, eclampsia, embolismo de líquido amniótico son bastante infrecuentes, pero la sepsis es bastante alta. Entonces, la mnemotecnia, para poder entender cuando tiene uno una paciente choqueada, embarazada, con un feto, son complicaciones anestésicas, sangrado, cardiovascular, efectos medicamentosos, embolismo, fiebre, causas no obstétricas, hipertensión, es una ABCDEFGH. Estas pacientes nos llevan a hacer un análisis rápido, porque solo tenemos los 5 minutos, un análisis rápido sobre en qué tenemos que actuar. En cuanto a la medicación, pues para poder inducir a una paciente o para poder llevar a una reanimación avanzada y un soporte avanzado,
tenemos que tener algunos medicamentos, entre esos están los agentes hipnóticos. El etomidato se ha estudiado porque tiene un menor impacto desde el punto de vista cardiovascular, pero se ha visto que tiene una disminución del cortisol fetal por el posterior a la extracción del feto, pero no se ha podido dilucidar si tiene algún impacto clínico en cuanto a morbi-mortalidad y desenlace de estos pacientes. El propofol, pues es un medicamento que actualmente se ha estudiado mucho más. Antiguamente era el tiopental sódico, el cual tenía una consideración importante de neuroprotección en las pacientes con condición neurológica en eclampsia. El propofol, la única indicación importante que tiene es causar hipnosis. No tiene ningún manejo desde el punto de vista analgésico. Este propofol sí nos va a impactar mucho en el sistema cardiovascular, disminuyendo aún la resistencia más vascular sistémica, disminuyendo aún, como dijo Daniel, el flujo uteroplacentario y llevando al feto a una circunstancia ya de acidosis casi irreversible. Últimamente los estudios en cuanto a la dexmedetomidina han dado unas luces aún mejor en cuanto a la neuroprotección. Estabiliza un poco el sistema cardiovascular sin tener un impacto mayor sobre la perfusión tisular y hace que produce una hipnosis en el paciente, una hipnosis consciente, en la cual pueda uno acceder a la vía aérea. En cuanto a las benzodiazepinas, sería de última línea, o sea, si uno no tiene otro medicamento, pues lo utilizaría. Atraviesan libremente la barrera fetoplacentaria. Todos estos medicamentos lo atraviesan, menos la dexmedetomidina, en muy pocas cantidades, y hacen que tengamos un síndrome de un bebé floppy, como dice el síndrome de recién nacido floppy, un bebé totalmente hipotónico. Un paciente, aparte de estar hipotónico y acidótico, pues es un paciente que entra a otra fase de reanimación con el neonatólogo. En cuanto a la ketamina la han utilizado básicamente como un agente más que todo analgésico y no de disociación, porque la ketamina sí atraviesa libremente la barrera fetoplacentaria y al atravesar se ha visto relaciones con trastornos neurológicos fetales. Todos estos medicamentos, en cuanto a dosis, en cuanto a latencia, es algo que tenemos que considerar. El atravesar la barrera fetoplacentaria de cualquiera de estos medicamentos está determinada por la dosis. Y nosotros medimos la dosis básicamente con dosis efectivas 95. Como para recordar, la dosis efectiva 95 es una dosis en la cual el 95% de la población tiene un efecto farmacológico. Y cuando uno quiere disminuir la latencia para poder intubar a una paciente a los 30 segundos, pues tiene que aumentar la dosis efectiva a 95. Entonces, esto hace que el arsenal terapéutico desde el punto de vista de la farmacología sea algo limitado. En cuanto a la relajación neuromuscular, el ideal es la succinilcolina. La succinilcolina puede producir una relajación neuromuscular a los entre 30 a 45 segundos con una dosis efectiva de 95. Y para que atraviese la barrera fetoplacentaria tendría que utilizar 4 dosis efectivas 95, o sea, algo similar a 8 miligramos por kilo o 10 miligramos por kilo, o sea, es una dosis excesiva. Es un medicamento sumamente seguro para acceder a la vía aérea. El rocuronio, pues es una molécula que ha tratado de ocupar el lugar de la succinilcolina, y este medicamento sí ofrece una latencia adecuada, pero la latencia está dependiendo de dosis y la dosis depende de atravesar la barrera fetoplacentaria. Entre incremento la dosis para tener 2 dosis efectivas 95 para asemejar la latencia de los 30 a 45 segundos del acceso a la vía aérea, esto sí me atraviesa la barrera fetoplacentaria. Actualmente el rocuronio pues cuenta con una molécula que queda la molécula de rocuronio, y esta molécula del Sugamadex hace que pues, la disponibilidad farmacológica sea mínima, pero no está estudiada en maternas, entonces es bastante difícil. El becuronio pues es una relajante neuromuscular con una muy buena disponibilidad de hemodinámica, es un relajante neuromuscular en el cual tiene una estabilidad hemodinámica muy buena, pero tiene una latencia muy larga.
Entonces, para poder acceder a la vía aérea tendrían que pasar aproximadamente 3 minutos. Entonces, intubar a una paciente obstétrica con estómago lleno, con vía aérea difícil, con riesgo grande de broncoaspiración, en un estado de reanimación, con dosis subterapéuticas no sería lo adecuado, porque esto nos lleva a un fallo en la vía aérea, y un fallo en la vía aérea tiene una mortalidad muy alta. Un fallo en la vía aérea en los pacientes maternos ocurre entre el 0,4 y 1%, pero cuando ocurre es el 100% de la letalidad. Entonces, es muy importante saber qué medicamentos tengo que utilizar y cómo tengo que acceder a la vía aérea. En cuanto a los opiáceos, por su condición farmacocinética y farmacodinámica, atraviesan libremente la barrera fetoplacentaria y tienen un impacto muy grande sobre el producto, sobre el feto, haciendo que depresión respiratoria, aumentando la acidosis, disminuyendo la disponibilidad de oxígeno y así llevándolo a acidosis tisular. Los opiáceos sí se usan durante el proceso quirúrgico, pero una vez clampeado el cordón, se pueden usar, y más en una paciente en un estado de shock prolongado, que pues no es adecuado llevar a un feto que ya viene, digamos, con un HIT, como decía a Daniel, a otro HIT, que el cual sería una medicación inadecuada, una secuencia inadecuada o un acceso inadecuado. En cuanto a los vasopresores, como ya nos mencionó Daniel, desde el punto de vista fisiopatológico, los vasopresores son la primera línea para mantener perfusión más que oxigenación. Llevar una adecuada perfusión al órgano que es, al tejido tisular de la placenta que va a disponer al feto, es la primera opción que hay que hacer para poderlo reanimar. Estos vasopresores, el más estudiado, digámoslo que así, es la norepinefrina. La norepinefrina nos tiene un impacto real sobre el tono de la musculatura de los vasos y eso nos va a dar una perfusión adecuada. La adrenalina o la epinefrina, como dijo Daniel, tiene un impacto mayor sobre el tejido placentario, nos lleva más acidosis, nos falsea la hiperlactatemia, no podemos evaluar adecuadamente la perfusión, el feto se hipoperfunde cuando se utiliza adrenalina. La vasopresina, se ha determinado que esta molécula atraviesa libremente la barrera fetoplacentaria y tiene un impacto mayor sobre el feto. Y la dobutamina está reservada básicamente a las fases posteriores a la reanimación inicial, que es el primer paso de recoger la paciente cuando se ha estrellado, digámoslo así. Ya determina parte de la reanimación prolongada en algunos reportes de casos que ahorita voy a hablar como soporte vital extracorpóreo. Todo esto que Daniel nos dio y todo esto nos lleva a un código obstétrico. Algunas clínicas, como la Clínica Chile de Las Condes y en otros contextos de otros países, el código obstétrico está determinado para llevar con éxito la reanimación obstétrica y fetal para disminuir el impacto de morbimortalidad y obtener mejores desenlaces. Este código obstétrico tiene una lista de chequeo y una lista de verificación. Esta lista de verificación, vuelvo y les recuerdo, todo esto lo que les he hablado son en 5 minutos. Si uno posterga la extracción del feto en una reanimación o contemporiza con primero hacer otros accesos o otras cosas, lo que va a llevar es a un desenlace materno-fetal muy deleterio. Este código, pues, viene de la Universidad de Chile, en la Clínica de Las Condes lo aplican. Primero siempre ha sido en todos los equipos, en todos los algoritmos, en todo lo que uno lee desde reanimación, intubación, todo, es siempre pedir ayuda. Una sola persona no puede manejar toda una logística en la cual puede uno llevar a éxito una reanimación de un binomio feto-madre. Entonces, tiene que haber un equipo de obstetricia, un equipo de neonatología, un equipo de anestesiología, tener toda la disponibilidad para una CLS normal, aunque sabemos que la efectividad no es la mejor, pero se tiene que hacer, tiene que prepararse el parto. La compresión aortocava es algo que se ha estudiado desde el punto de vista ecocardiográfico y el desplazamiento uterino hacia arriba y hacia la izquierda en 30 grados
hace que el gasto cardíaco aumente en un 80%, o sea, la compresión aortocava, o sea, tener una paciente materna en supino en una unidad de cuidado intensivo es muy deletérea. Un acceso venoso precoz, obviamente, sobre el diafragma, porque si uno tiene un acceso venoso precoz sobre la femoral o sobre otro sitio, obviamente no va a flanquear la compresión aortocava y pues no va a tener el efecto que uno desea. La vía aérea es algo muy importante, como vuelvo a recalcar, son pacientes estómago lleno, vía aérea difícil, con una capacidad residual funcional a nivel pulmonar muy baja que les lleva a hipoxemia rápidamente. La parte de desfibrilación, la parte de medicación, también toca obviamente tenerla, y la extracción fetal. La extracción fetal tiene que hacerse a los 4 minutos una vez se hace el diagnóstico, si es presenciado. Si no es presenciado, el estado de reanimación se tiene que hacer inmediato y la extracción fetal máximo 5 minutos después del diagnóstico. Después se toca hacer todo el análisis de las causas de por qué esta paciente llegó a ese sitio, y hay que definir, digamos, un doliente o una cabeza en la cual tiene que ser el líder de la reanimación temprana y organizar, digamos, todo este equipo. Para terminar, básicamente estos son como los puntos claves en el momento en que nos enfrentamos a una paciente obstétrica, séptica, choqueada, en una unidad de cuidado intensivo con un feto de 27 semanas, 30 semanas, es siempre pensar en el tiempo, la regla de los 5 minutos. El síndrome de compresión aortocava es algo muy importante, tanto que impacta en un 80% del gasto cardíaco. Los cambios de la vía aérea de la paciente nos llevan a una falla en intubación en un 1%. 1% uno dice, bueno, es una paciente de cada 100, pero esa paciente es el 100 de mortalidad. El riesgo de broncoaspiración, la intubación de secuencia rápida. La intubación de secuencia rápida está determinada como acceso a la vía aérea seguro a los 30 segundos. Protección neurovegetativa, una protección materno-fetal, una adecuada oxigenación y perfusión, ese binomio, y tener que la medicación, la farmacocinética y la farmacodinamia fetoplacentaria es muy importante. O sea, la placenta se considera un órgano crítico porque es un órgano que en el momento del trabajo de parto cambia totalmente en cuanto a flujo, en cuanto a disposición y todo, que lleva al feto a un estrés. Y ya en reportes de casos que se describen en la literatura, se han mantenido pacientes con soporte vital extracorpóreo, ya sea en diferentes configuraciones como veno venoso o veno arterial o veno arterial, para darle la posibilidad de la maduración fetal, ya sea en pacientes con muerte encefálica o pacientes con cardiopatías o shock prolongados. Son, pues, como digo, son reportes de caso, pero requiere esto una logística extremadamente avasalladora para poder tener éxito en tener un ECMO en una paciente obstétrica. Vuelvo y le recalco, 5 minutos. Todo lo anterior que dijo Daniel es en 5 minutos. Nuestro objetivo en este hacer médico, de primero no hacer daño, es mantener siempre esto, es el honrar y preservar ese vínculo, porque para eso es que nos entrenamos, para eso es que estamos en una unidad de cuidado intensivo de cierta complejidad. Les quiero dar muchísimas gracias a todos ustedes por la presencia y por el tiempo que dispusieron para escucharnos. Vamos a dar paso a si podemos aclarar algunas dudas. Gracias, doctores Pablo y Daniel. De verdad, mil gracias, muy honrados de su presencia y de esta gran charla que para nosotros nos hace parte de una revisión de nuestros casos complejos dentro de la unidad. Así que, pues, mil gracias a todos. Antes de comenzar las preguntas, la doctora Ana María Quijano quiere hablarnos, entonces vamos a darle la palabra y luego vamos por las preguntas que nos van a hacer. No, quería simplemente, doctor Méndez, doctor Molano, felicitarlos. Es una charla muy clara, muy concisa, o sea, para cualquier persona queda claro, y agradecerle a Carolina porque sé que este tema salió de un evento, de un análisis de caso que se hizo de la unidad de cuidados intensivos, y me encanta cómo las mejoras van desde la parte académica. Entonces, por eso quiero felicitarlos por haber hecho todo este
pues por haber estudiado, recogido toda la evidencia que nos mostraron y que esto sirva para todo el equipo. Entonces, seguir motivándolos a que cuando se hace revisión de algún evento que podemos tener, se motiven a hacer este tipo de charlas. Entonces, felicitaciones. Gracias, doctora. Sí, yo creo que ha sido un gran esfuerzo durante casi ya 2 años de revisiones académicas dirigidas en pro de siempre estar alineados y hacerlo mejor como intentamos hacerlo siempre con nuestros pacientes. Así que, pues, mil gracias a Pablo y a Dani. Bueno, Dani, mira, nos mandaron una pregunta que va dirigida a ti y la pregunta es, la hace Ana María. Y nos pregunta, doctor Molano, ¿usted qué rango de saturación recomendaría para las gestantes que están en lugares sobre el nivel del mar? Bueno, digamos que en esto, digamos, sobre esto no se conoce mucho. Pues con el advenimiento del COVID, se le daba mucha importancia a los niveles de oxigenación, más que de saturación, de concentración de oxígeno sanguíneo o de PaO2 y su relación a la perfusión. Hay datos muy interesantes, por ejemplo, en la altitud. Las pacientes, hay estudios bolivianos y peruanos que pacientes por encima de 3.500 metros hay un mayor porcentaje de restricción o de talla pequeña de los niños o la talla de estas personas en la altitud es menor. Son mecanismos de adaptación a la hipoxia hipovárica que es real. No digamos que son niños enfermos, pero sí tienen una talla menor. Y cambios placentarios a esa hipóxica son aumento de la angiogénesis, hay mecanismos de vasoconstricción diferentes. Entonces, hablar de un rango de saturación, y esto, digamos que se ha mitificado mucho, y es que en cuidado intensivo y en todas las especialidades se habla de un número mágico. Hemoglobinas por debajo de 7 transfundir siempre, presiones arteriales medias de 65 son las ideales. Bueno, la saturación de oxígeno para la altitud en adulto normal de 88 a 90 es adecuado. En las maternas de 93 a 95. A nivel del mar se ha estandarizado que 97 más o menos. En pacientes sanas. Una paciente, digamos, con edema pulmonar o con una condición de hipoxia por alguna causa, que yo le quiera tener saturaciones de 97, pues tengo que poner una máscara de no reinhalación siempre, si la voy a ventilar, tengo que ponerle FIO2 exageradas y la hiperoxia es dañina. Entonces, yo no sé las guías, hay guías como obstetricia o de neonatos que recomiendan unos valores. Lo que yo consideraría adecuado para el nivel del mar son saturaciones de 95, 96, para el nivel de la altitud nuestra, 93, colegas que trabajan en el alto a 4.100 metros, saturaciones de 91, 92, ellos las consideran apropiadas, y eso va de la mano al acondicionamiento que tenga esa placenta, a la condición de adaptación a la hipoxia hipovárica de la mamá y de la genética, digamos, de la raza que se tiene, y eso diría yo que es como lo adecuado. Obviamente, siempre el objetivo de oxigenar un órgano, en este caso un feto y una placenta, es lograr una perfusión adecuada. Es muy difícil, si yo tengo la duda de que satura 93 y está con una frecuencia cardíaca normal, yo le subo a 95 o 96, no tengo signos de, digamos, de acidosis metabólica fetal. Entonces yo pensaría que esos rangos por encima de 93 hasta 97 serían apropiados en esta población. Si la niña está choqueada, obviamente, yo tengo que mejorar la perfusión, no solo la oxigenación, y eso ya es otro aspecto. Bueno, Dani, gracias. Hay varias preguntas, sobre todo para ti. Mira, hay una que creo que ya contestaste, pero viene diciendo, doctor Molano, ¿cambiamos las metas de reanimación? ¿Presión arterial media de 65? En una paciente, es que a eso me refiero. Digamos que una paciente en shock séptico con 65 a 68, los estudios en población adulta demostraron que la autorregulación hepática, láctica, eran adecuadas. Posiblemente la cerebral
requiera una perfusión mayor, y para eso ya tendríamos que tener monitoreo cerebral para mirar la perfusión la presión de perfusión cerebral. Para mirar la perfusión placentaria, digamos, es como que cuando le dicen a usted, asegúrele en el traslado prehospitalario una media de tanto para que el cerebro perfunda. Es muy difícil y obviamente yo no voy a decir que hay que cambiar las guías, la guía de la Secretaría de Salud, las guías obstétricas recomiendan unos valores porque las guías son para eso, para que la mayoría de la gente haga una, digamos, una adaptación del contenido y tenga pues un manejo estandarizado. Lo que yo puedo pensar es que una paciente embarazada, donde yo tenga una presión de perfusión placentaria adecuada, ¿cómo yo puedo verificar que esa presión es adecuada? Pues que la perfusión de los otros órganos sea adecuada. Gasto urinario, lactato, saturación venosa, base exceso. Si yo estoy logrando eso y estoy monitorizando el feto y el feto no tiene signos de acidemia fetal, posiblemente yo no necesite 70-75 de presión de perfusión por arterias de presión media, digamos. 65-70 yo consideraría que es adecuado porque no tengo otra forma de medir. No sé si tal vez los perinatólogos, que creo que el doctor Andrés Camacho o la doctora Carolina Reyes, tengan otra información de que uno con un Doppler, por ejemplo, uteroplacentario, pueda eh, tener una resistencia adecuada, un índice sistólico adecuado que me permita saber cuánto es la perfusión exacta que le está dando a la placenta. Pero como es otro órgano, y nosotros en intensivos usamos variables de perfusión global, en algunos casos variables de perfusión regional, pero cuando hacemos las globales, si todas esas están bien, yo considero que el feto y el útero y la placenta también están perfundiéndose con esa presión. Sobre todo que eso es lo que me hace que llegue un flujo adecuado. Gracias, Dani. Bueno, vamos rápido. Tengo como 5 preguntas más. Dice, doctor Molano, ¿se podría concluir que la monitoría fetal para el diagnóstico de hipoxemia fetal es más sensible que específica entonces? La monitoría fetal tiene una sensibilidad muy alta, casi del 100%, para determinar que el feto tiene un estado satisfactorio, se llamaba antes, o que hay ausencia de acidemia fetal. Pero la monitoría anormal no me siempre, casi un 50% de las veces no me dice si ese feto está anormal la frecuencia cardíaca porque tenga un efecto de los medicamentos que nos mostró Pablo, porque tenga una patología del feto, una bradicardia secundaria algo fetal, porque tenga unas bradicardias transitorias por las contracciones. En esos casos, digamos que es cuando se habla de posiblemente reducir esa vasoconstricción del útero. Entonces la monitoría es para eso. Si está bien, posiblemente el feto esté bien, casi en el 100% de los casos. Pero si está mal, hay que buscar o que sea por una hipoxia de acidemia fetal o por otra causa. Doctor Molano, sé que cuáles serían las metas de reanimación en la materna, porque realmente considero que debemos guiarnos con la paciente obstétrica con sistemas de alerta temprana y variables de perfusión como gasto urinario, piel y estado mental. No sé qué opina usted. Ese el Quicksofa en sepsis se adaptó en las guías de Nueva Zelanda que hizo un Quicksofa modificado para la materna. Sabemos que la materna tiene más taquicardia, sabemos que la materna tiene un poquito más de polipnea, sabemos que la materna al final puede tener una sistólica un poco menor, 10 milímetros de mercurio menor al normal. Entonces los sistemas de alerta deben adaptarse a la fisiología materna. Ahora el Quicksofa en sepsis en las últimas guías del 2021 se ha sacado un poco como la primera estrategia para identificar a una paciente que va a la UCI y se han implementado otras score de alerta que incluyen el lactato, incluyen la perfusión cutánea, que incluyen otras variables de perfusión. Entonces, los sistemas de alerta que se implementen para las obstétricas, el MIOS, creo que es un sistema que se creó en Reino Unido y la Secretaría del Ministerio lo está o lo adaptó para Colombia. Incluye el gasto urinario, el estado de alerta, puede incluir la presión sistólica, puede incluir la fiebre, en casos de sepsis,
y ese es un sistema de alerta, pero aquí estamos hablando de reanimación de la paciente, de perfusión ya en un estado de choque. Si yo logro alertarla, ingresarla a la UCI, que eso debe, digamos, adaptarse en todas las clínicas, y si en la clínica tenemos un sistema de alerta temprana, pues, digamos, activado por enfermería, para las obstétricas hay que tener un sistema con variables adaptadas a la fisiología de ellas. Gracias, Dani. Mira, muchas gracias, excelente presentación. Quiero saber si evitar la hipotermia en la reanimación es un punto importante, porque pues los artículos hablan de reanimación, en revertir hipoxemia, evitar hiperlactatemia e hipotermia. La hipotermia, la hipotermia tuvo su boom en la reanimación del adulto hasta el 2016-17, la hipotermia extrema 32 grados. Luego se habla de una hipotermia gradual o moderada, digamos, para el beneficio en la encefalopatía. La hipotermia, pues siempre es deleteria, yo creo, digamos, sobre todo en las causas de choque de la materna, que es el choque hemorrágico. La hipotermia es fatal. En la sepsis, usualmente cuando una materna o una paciente o un paciente ya está cursando con hipotermia, es un estado avanzado de la infección, pero no es prudente, digamos, llevar a hipotermia extrema a los pacientes ya en casos de reanimación. Eso ya se dejó de usar. Eh, Nosotros inclusive aquí en el hospital publicamos en el 2012 un caso de una hipotermia extrema en una materna inclusive. Fue exitoso, pero eso era lo que se hacía en ese momento, con infusión de líquidos hasta 32 grados y 24 horas de neuroprotección, digamos. Eso ya no lo hacemos, y es porque posiblemente sea deleterio para las enfermas. Entonces la hipotermia se debe controlar, no permitirla si en un estado posparo, no favorecerla, digamos. Y 36 grados es una temperatura que se debe mantener en estas enfermas. La fiebre es muy dañina, se me olvidó, la fiebre es dañina para el cerebro fetal. Entonces la fiebre en las pacientes debe tratar de corregirse. Ya se han visto publicaciones de hipoxia cerebral asociada a temperatura por encima de 39 grados. La fiebre en sepsis no debe manejarse a excepción de un paciente neurocrítico o una paciente materna, para esa condición fetal que esté embarazada, digamos. Súper. Y finalmente nos preguntan, ¿qué estrategia ventilatoria en estas pacientes es la más adecuada? El doctor Méndez, ¿qué opina? Bueno, Dani, te tocó bajar a resonador. Así Ah, que, bueno. La estrategia, nosotros, bueno, yo les hablo un poco de la experiencia, digamos, sobre todo en los últimos 2 años. La clínica Santa Bárbara en Cafam es una clínica con un gran énfasis obstétrico, y en la pandemia en la UCI tuvimos 8 pacientes maternas intubadas. Las pacientes, ese es un campo grande. Las pacientes embarazadas toleran muy mal la hipoxemia, toleran muy mal, digamos, los periodos cuando están embarazadas con el útero, en embarazos del tercer trimestre, toleran muy mal el uso de alto flujo, de no invasiva, porque, digamos, y sobre todo una patología como esta que no era reversible. Si es un edema pulmonar, puede que en 24 horas esté bien. Entonces, muchas de estas pacientes terminaban desembarazadas por condición materna, porque no había otra forma de ventilarlas adecuadamente, pronadas y con estrategias similares a la de población adulta cuando ya están desembarazadas. Son pacientes jóvenes que toleraban volúmenes corrientes 7, 8 milímetros por kilo. No tenía que ser una estrategia restrictiva de protección pulmonar, digamos, muy restrictiva. Tratábamos de que las presiones no fueran elevadas, pero embarazadas es muy difícil ventilar estas pacientes. Entonces usualmente terminaban desembarazadas. Cuando son embarazadas, en embarazos tempranos, lo que más que hay que evitar es la hipercapnia. PC2 por encima de 45, hay vasoconstricción fetal, uterina y hipoxia fetal. Entonces mantenerlas con una PC2 normal y niveles de PaO2 de 60, 70, con la meta que uno logre tener, pero son pacientes usualmente jóvenes que
que toleran una ventilación de ese tipo. Súper, pues no sé, yo creo que hemos sobrepasado el límite del tiempo, pero ha sido muy, muy interesante. Yo creo, de verdad, Dani, darte las gracias por estar con nosotros. Para nosotros es muy importante estos espacios académicos, como viste, pues realmente tenemos mucha audiencia de la clínica, estamos pues muy contentos de todos los objetivos que hemos logrado con este plan, digamos, de programa de educación, así que pues de verdad mil gracias a todos por estar acá, nos encanta tenerte en este espacio y esperamos que vuelvas. A Pablo, mil gracias por revisar el tema, en una paciente que fue un caso súper difícil para nosotros, a toda la unidad, mil gracias, a ginecobstetricia, a pediatría, neonatología que se conectaron, de verdad a todas las personas que por fuera de la organización están aquí, un abrazo gigante, yo creo que esperamos verlos en la próxima edición de Enfocados, un abrazo a todos, de verdad mil gracias. Bueno, una última cosa, Carolina, agradecerles a ti, a Pablo, invitarlos a que este espacio académico, digamos, tenga divulgación asociada a otros programas académicos. En la AMSI se está tratando de organizar en la Sociedad Colombiana de Cuidado Intensivo, que ya ustedes tuvieron invitado al doctor Pizarro, creo que en la última reunión, a compartir todo lo que provenga de ámbitos académicos de las clínicas. Ahora el congreso que tenemos en Bucaramanga en mayo, se abrieron las convocatorias para enviar trabajos de investigación, terminados, proyectos de investigación que hayan publicado, tanto para medicina, terapia, enfermería, y digamos que este espacio es la forma para lograr mayor divulgación. Las personas que estén interesadas, por ejemplo, en medicina de altitud, estamos abriendo el capítulo colombiano de medicina de altitud, porque pues nuestras ciudades tienen una condición especial, y en Colombia tenemos varias capitales con UCIs en población mayor a 2.500 metros. Entonces es una invitación a que sigamos compartiendo estos espacios académicos, divulgando lo que hacemos, lo que investigamos, lo que publicamos. Y yo creo que en mayo es un espacio importante para que tu grupo también vaya y cuente las cosas que ha estado haciendo en investigación. Gracias, Caro, y a todos. Un abrazo a Pablo y gracias por la invitación. A ti, Muchísimas Dani, gracias a de todos. verdad, Qué pena, gracias a qué todos. pena, qué pena Pablo, no estar en este momento, pero es que estoy en una urgencia en el resonador. gracias Pablo, y sí, a todos mil gracias y un abrazo, Dios los bendiga, muy buena noche.